Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Los Espacios Oscuros y otras narraciones extraordinarias de Armando Enríquez. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Armando Enríquez, de Paulina Ramírez y de Sergio Hernández. Bueno, antes de darle la palabra a las personas que están en la mesa, quisiera leer sus reseñas biográficas. Paulina Ramírez Santoyo, escritora de literatura fantástica y periodista deportiva especializada en deporte motor y fiel seguidora, amante de la malta y el lúpulo. Sergio Hernández Roura, licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Formó parte de la redacción de la revista Artes de México y ha sido becario del programa de estudios en el extranjero del FONCA, 2010, 2011 y 2012-2015. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha coordinado e impartido cursos dedicados al estudio del cuento y a la literatura fantástica, con especial atención en la interacción de las diferentes tradiciones culturales que la conforman. Obtuvo una mención honorífica en el 23º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 2007. Y Armando Enríquez Vázquez. Esto se lee en primera persona. 16 de septiembre de 1962, Ciudad de México. Estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Por más de 30 años he sido productor de televisión para diferentes empresas y organizaciones como MBS, Cadena 3, TV UNAM, Fox Sport, entre otras. He producido más de 2.000 horas de televisión en diferentes géneros. A lo largo de mi vida he escrito poesía, ficción y ensayos sobre diferentes temas. Actualmente soy director de Artefacto de Letras y docente del Instituto JRF de Periodismo Deportivo de la Ciudad de México. Tengo publicados 2 libros de cuentos infantiles y 2 de poesía. En 2018 colaboré con algunos textos para el libro publicado por el Instituto JRF conmemorando los 50 años de los Juegos Olímpicos celebrados en la capital de México. Y como miembro del Seminario de Estudios sobre el Deporte, he participado con textos en los libros Letras en Juego y COVID-19 y Deporte, el show debe renovarse. Publico en el portal thepoint.com.mx y mensualmente escribo la columna Publihistorias para la revista impresa Merca 2.0. Soy autor en bookboom.com desde 2018, donde he publicado libros sobre empoderamiento de mujeres durante el siglo XX y XXI, así como historias sobre el origen de diferentes marcas comerciales y así como el podcast Cronista de Marcas. Conduzco Hablando de Libros con Armando Enríquez para el canal de YouTube Librería Bonilla Difusión. En mis redes sociales, Twitter y Bluesky, me encuentran como @cernícalo. Bienvenidos. Sí, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar el día de hoy. Le agradezco mucho a Armando el haber pensado en mí para platicar un poco acerca de su nuevo libro. Hemos sido compañeros ya no solo en el podcast que ustedes pueden escuchar, una charla cualquiera, sino también en cuanto a gustos. Hemos compartido innumerables pláticas acerca de cine, de terror, y me da mucho gusto estar aquí para presentar un libro que precisamente se alimenta de estos gustos. Hay un afán de divertirse con la escritura y un gozo, sobre todo, que me parece notable por contar historias. Y sobre todo por contar historias con géneros que en la actualidad ya tienen una legitimidad mayor que la que tenían hace algunos años, como la literatura fantástica, la literatura de terror, la ciencia ficción, el género negro, que permea en todos estos textos y que en algunos casos presenta homenajes muy, digamos, para fans de los géneros, que seguro no se les escaparán. Me gustaría señalar, y creo que por ahí podríamos comenzar a abordar
el libro que nos atañe el día de hoy, el hecho de la ciudad y los recovecos que tiene la ciudad, estos umbrales, como se llama uno de los cuentos, estos espacios oscuros que habitamos y con los que nos encontramos cotidianamente, que forman parte de la geografía urbana. O sea, también dentro de la ciudad hay sus partes oscuras, sus partes peligrosas, desde luego, y en este caso nos enfrentamos ante los umbrales que nos conducen hacia otras realidades, hacia la revelación de aquello que se esconde detrás de lo cotidiano. Eso es algo de lo que me gustaría hablar al respecto con mis compañeros aquí en la mesa, ¿no? Sí hay espacios, los espacios del título, los espacios oscuros, pero más bien hay umbrales y el libro es una entrada a este maravilloso y a veces terrible mundo. Un mundo en el que se presentan homenajes, por ejemplo, a Lovecraft. Hay que pensar que las historias de Lovecraft pues, tienen una geografía bastante, bastante recurrente, y el hecho de que esas historias ocurran en México, en la actualidad, desde luego nos remiten al maestro de Providence, pero nos llevan a otras concepciones del horror cósmico muy ligadas con lo mexicano, con el pasado prehispánico, pero también con la época virreinal. Me gustaría que comenzáramos platicando de estos horrores y de estos gustos por este tipo de terror. No sé, Paulina, ¿tú querrías decir algo al respecto? Buenas noches a todos. La verdad estoy muy contenta de estar aquí y más que nada porque pues esta historia tiene ya más, va empezando desde hace un poco más de 30 años. Entonces, yo me preguntaba cómo presentar a la persona que está junto a mí, porque la realidad es que siempre que yo lo presento digo, ay, es mi profe. Y él se me queda viendo con una cara de, o sea, unos ojitos así como de que ya lo dijo otra vez. Y yo, pues sí, la verdad es que sí, porque al final de cuentas uno sigue aprendiendo de sus profesores, ¿no? Aquí tengo dos profesores, el profesor Jesús Gómez Morán, mi profe Armando, y la verdad me siguen enseñando sobre un montón de cosas y es muy padre ver cómo todavía tienen mucha ilusión cada vez que escriben algo. Y otra cosa, cada vez que enseñan algo, porque por ejemplo, hay algo que yo he aprendido mucho de mi profe y la realidad es que una de las cosas que él es que es insistente. Entonces, yo estoy segura que muchas personas de las que están aquí han hecho cosas gracias a que él nos ha insistido a hacerlas. A mí, por ejemplo, siempre llegaba y decía, Paulina, ¿dónde están mis blogs? Ahora es Paulina, ¿dónde están mis textos? ¿No? Entonces, pues más que nada esa insistencia y también el ver lo que otras personas no ven dentro de uno, nos lleva a escribir mucho, por ejemplo, ¿no? Nos lleva a otros lugares que no sabemos. Y en este caso, el ver algo más allá de lo que todos ven, pues nos llevó a los umbrales. El ver unas puertas en el viaducto que tal vez alguien más no haya visto anteriormente, pero que a partir de ello se pueden escribir historias y se pueden narrar pues diferentes textos que la verdad pues pueden terminar siendo diferentes historias, como ya había dicho, o tal vez diferentes cuentos, tal vez en alguna de las puertas haya algo que usted no pensó, pero alguien más sí. Pero pues bueno, ya para hablar de esto y para ahondar un poco más en el tema, pues vamos a comenzar con esta historia que comenzó hace un poco más de 30 años, tal vez poco más, no lo sé, pero también pues comencemos a hablar justo de esto porque es un cuento, son cuentos maravillosos que no se pueden perder, pero cedo la palabra a mi profe. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a todos los que están aquí. Me da mucho gusto ver caras de amigos tan queridos y que hacía mucho tiempo que no veía a algunos de ellos. La familia también anda por aquí. Y
sobre todo a estos dos grandes amigos, Sergio Hernández Roura y Paulina Ramírez, que aceptaron venir a presentar este libro, que como dicen, aunque el libro se llama Los lugares oscuros, tiene la portada del otro cuento que se llama Los umbrales, y que empezó hace muchos años, como dice Paulina, hace unos 30 años, en mi trayecto de MBS a San José Insurgentes. Y de repente un día de tráfico, volteé y había una puerta. Una puerta en una pared del periférico. Yo dije, ¿y esta puerta qué hace aquí? Unos metros adelante, otra puerta, pero totalmente diferente. Y bueno, pues, quienes han hecho tele saben que muchas veces los horarios de la tele pues, son largos y cansados, y entonces dije, mejor lo imagino. Al otro día volvió a pasar y volví a ver las mismas puertas y otra más y otra más. Y lo curioso es como siempre he dicho, o sea, yo pregunto por lo general si alguien ha visto las puertas y la mayoría de la gente no las ha visto. Y ahí están, a la vista de todos, sobre todo viniendo del aeropuerto hacia acá. De acá hacia el aeropuerto yo no he visto puertas. Pero ahí están las puertas y son todas diferentes. Incluso en la portada del libro hay una de las puertas, la puerta de abajo, es como esas tumbas de vampiros en Escocia que están enrejadas y cuadriculadas, como para que no salga nada de ahí. Y esa puerta está ahí. Estas fotos yo las tomé el año pasado y Jocelyn Medina hizo un gran trabajo poniéndoles textura y demás para la portada. Pero las puertas ahí siguen. Incluso hay una puerta muy extraña que tiene una ventanita. Y una noche de esas, que en mi regresar diario de MBS, la luz estaba prendida. Entonces, la idea es, a partir de esas puertas que están ahí, que nadie sabe qué hacen o para qué sirven, que uno puede imaginar fueron covachas, pero yo como soy más negro, puedo imaginar que ahí torturaban a estudiantes en el 68 o cualquier cosa. Y a partir de esas puertas, pues había que inventar una historia. Y la historia está ahí para que todos la lean, para que la disfruten. No voy a dar spoilers, ni voy a contar más sobre la historia. Pero el hecho es que, como algunos de los otros cuentos, un simple hecho, una simple cosa que está ahí en la ciudad, está en el cuento. Y la otra idea era, cuando hablamos, y sobre todo, por ejemplo, lo vemos hoy en día en todo lo que son los podcasts y los canales de YouTube, cuando hablamos de terror en México, siempre vamos a las leyendas. Siempre es la Llorona, siempre es el Nahual, siempre. Y está bien. Y hay quienes han hecho grandes cosas con esos temas en la actualidad. Pero ¿qué pasa con un terror que fuera más urbano, que fuera más menos tradicional y que pudiéramos leer? Y eso es parte también de los espacios oscuros. Y bueno, luego está el otro extremo, ¿no? Hace unos años, uno de mis hermanos, que se dedica a restauración de libros, me pidió, ¿no?, escribir, porque tenía una exposición en el Museo de la Luz sobre las encuadernaciones, la historia de la encuadernación. Me dijo, yo quiero que me hagas un cuentito de alacranes, porque los alacranes son bioluminiscentes. Y entonces me puse a investigar, vi los videos de la bioluminiscencia de los alacranes y dije, vamos a hacer algo como si fuera Heavy Metal, la revista. Entonces, la heroína villana y los alacranes gigantes en algún lugar del exterior, en un planeta lejano. Se lo di a mi hermano
Lo leyó, me dijo, me gusta, pero este no, porque ya me lo van a rechazar porque matas a los alacranes. Y no está bien visto en estas épocas que mates animales. Entonces, hubo que hacerlo a la inversa. Los alacranes mataban humanos. Y ese sí lo aceptaron. Entonces, pues eso, no sé así en específico si tienen alguna pregunta o cosa. Digamos, más allá de esta entrada, que por cierto, hay que decirlo, Armando se toma una foto precisamente en el viaducto donde ocurre la historia, ¿no? Esto me lleva al hecho de que, como bien dices, son relatos muy urbanos, muy de crónica, muy de nota roja, muy de periodismo. Entonces quería preguntarte acerca de esta faceta de observador de la Ciudad de México y de todas las cosas que ocurren. Bueno, básicamente dices bien, nota roja, porque cuando yo era niño me encantaba ver esto en los puestos de periódicos, el alarma, el alerta, ¿no? Y por otro lado, había una revista en esa época que era la revista Duda. La revista Duda era una maravilla y entonces yo me divertía mucho con esas historias de seres extraterrestres, que me siguen divirtiendo muchísimo, sigo siendo adicto a ese tipo de podcast, teorías de conspiración. Todo. Entonces sí, el libro está así y luego, pues bien que mal, aunque mi parte de productor de noticieros fue mucho después, pues siempre tuve contacto con reporteros y gente de noticias y entonces esa parte pues también me servía para, por ejemplo, para los lugares oscuros, ¿no? O sea, esta historia del periodista necio que va buscando por qué suceden esos asesinatos, ¿no? Entonces, sí, esa parte está ahí, como tú bien dices, ahí esas dos influencias. Voy. Bueno, a partir de todas estas historias que ya platicamos anteriormente un poco de ellas, yo creo que sería bueno que también todos los que están aquí sepan de dónde, o más que nada, cómo es que van surgiendo cada una de ellas, porque, como bien había dicho, una surgió hace 30 años, otra fue más reciente. Entonces, ¿cómo fue para usted el poder, o en qué momento de su vida se iba inspirando para cada una de ellas, básicamente? ¿Y cómo las juntó? Como dijo, son estas, porque hay algunas que evidentemente se quedaron fuera. Sí. Pero las tres principales, lo que es los umbrales, el océano indestructible y los lugares oscuros, los espacios oscuros, todas venían de ese ciclo donde de repente era todo como Lovecraft. O sea, ahí la influencia era Lovecraft. Luego vino esta historia de los alacranes. La del periodista que dibuja una serie de cosas que a lo mejor se desarrollan en paralelo con otra cosa que estoy manejando, esto surgió porque un día dije, ¿cómo llena su vida un periodista de eso, de la alerta, de la alarma? Y ¿dónde está la línea entre un periodista de ese género y un escritor? O sea, ¿dónde yo cada vez que oigo un podcast de sobrenatural o de teorías de conspiración o veo un periódico amarillista, digo, lo primero que pienso es, ¿dónde empieza la ciencia ficción y dónde termina la realidad? ¿No? O sea, a partir de un crimen, ¿dónde el periodista empieza a inventar todo lo demás? ¿Cómo construye toda esa parte? Y es un poco este cuate que está dedicado a eso y termina haciendo otras cosas. Y luego hay una que a mí me gusta mucho, que es el cuento y de Lápidas mi jardín, porque se me lo contó uno de mis asistentes cuando estaba yo en MBS. Me dijo, fíjate que yo tengo una abuela que decidió irse a vivir a un cementerio. Y entonces yo dije, bueno,
cuéntame la historia, y luego yo la modifiqué para que funcionara como funciona en el libro, que es probablemente la menos fantástica, bueno, no es que no sea fantástica, es la más mexicana, ¿no? Es la más mexicana, ¿no? Es como la que de repente es más dentro de esta tradición de las cosas mexicanas que pueden suceder, de provinciana, esto, como mucha de la literatura que leímos de Chavo. No quiero compararme con nadie, ni lo voy a hacer, pero es este tipo de influencias de literatura más provinciana, más campirana, más, ¿no? Es un poco, es la historia y de la vida. Sí, y sin embargo, sin embargo me parece que de todas es la que tiene el lenguaje más poético. Al respecto de eso, te quería preguntar si has concebido alguno de estos cuentos más bien como un cortometraje, porque si hay una característica que los une es la plasticidad, lo visual, digamos, la estética cinematográfica. Pues la verdad es que no. La verdad es que eso ya es una deformación de profesión mía, ¿no? O sea, siempre atrás de la cámara a lo mejor tienden a ser muy visuales, pero en este caso en concreto de estos cuentos, ninguno está pensado para irse ni a la pantalla chica, ni a la pantalla grande, ni a Por ejemplo, hay uno en específico. El primero, de este ya habíamos hablado. El primero es una joya de cuento. De hecho, está en mi top 3. Pero bueno, al final de cuentas habíamos hablado de que este podía tener tanto unas... Yo dije una secuela, pero usted había dicho que una precuela. Entonces, ¿sí podemos ahondar un poco en el tema? Sí, ese cuento que es probablemente el más Lovecraftiano de todos, y está hecho en eso, en seres primitivos, anteriores a todo. Y entonces alguna vez un muy buen amigo mío, que ya murió, que fue Jorge Rueda, lo leyó y me dijo, güey, necesitas escribir la precuela de esto. Y yo dije, sí, hay que escribir la precuela. El cuento pasa en la época actual, aunque es una época actual un poco pasada, porque todavía estaba el VIPS de aquí donde termina Miguel Ángel de Quevedo. No, todavía existía ese VIPS, algunos lo conocimos. Y bueno, ahí hay una escena en ese VIPS, pero dije, sí, hay que hacer una precuela. Entonces, estoy escribiendo precuela, pero ese día que Paulina hizo el favor de entrevistarme, ella dijo una secuela. Entonces, yo le dije, en tiempos donde la comunicación se ha vuelto este conglomerado donde afortunadamente todos podemos contribuir a crear, a ella le toca escribir la secuela. Está complicado. Yo creo que precisamente ese cuento tiene dos cosas que me gustan mucho. El primero, lo Lovecraftiano, que te acerca a autores como Emiliano González, por ejemplo, como Mauricio Molina, que también tiene cosas de horror cósmico, pero mezclado con la mitología prehispánica, con Bernardo Esquinca, ¿no? Con este tipo de obras. Y desde luego pienso en cuentos de Lovecraft como El verdugo eléctrico o como la transición de Juan Romero, en los que se mezclan estas cosas. Me parece, por un lado, como te decía, que te sumes a esa tradición y por otro lado, que lo mezcles con cosas tremendamente cotidianas. Se ha vuelto cotidiano y es un horror, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el asesinato de activistas. Esa parte política me parece muy, muy bien desarrollada, no solo en ese, sino en varios de los cuentos.
Debo de decirles que les recomiendo mucho uno de ellos. Yo creo que para mí fue el que más me gustó, que se llama El Océano Indestructible, que tiene que ver con, habíamos hablado de los espacios oscuros de la Ciudad de México, y uno de ellos es el basurero. ¿Qué es lo que pasa con la mafia que controla la basura? Y esto mezclado también con horrores innombrables, todas estas cosas. Entonces, también quería que hablaras acerca de esta faceta política mezclada con lo fantástico, que es también característica de estos cuentos. Yo creo que, yo no sé, pero en Latinoamérica, y yo solamente me sumo, aunque los cuentos se escribieron antes, mucho del horror que se escribe tiene que ver con los horrores reales que vivimos de corrupción, de asesinatos, de nuestra realidad social y política. Y yo creo que el basurero, para empezar, si hay tomas que me llaman mucho la atención, son estas tomas de los basureros de las grandes ciudades que se vuelven como eso, como un océano, ¿no? Sí, con montañas de basura. Pero también influyó la muerte del rey de la basura, obviamente, y todo lo que se descubrió atrás de este personaje. Y el manejo de la basura durante el terremoto del 85, ¿no? Que se llevaban cuerpos a los basureros, que se encontraban, y que para la mafia de la basura fue una forma de enriquecerse con la varilla, con el concreto, con el cascajo, impresionante, ¿no? O sea, en medio de aquel horror que todos vivíamos, de aquel espanto, los basureros eran felices, porque se hicieron de todo. Y yo creo, sin poderlo asegurar, pero es lógico, que en el 17 pasó lo mismo, ¿no? Entonces, ese horror que es real, que es esto, que además la gente que vive en los basureros debe de vivir una muy cruda realidad, ¿no? Unas condiciones espeluznantes. Pues era el lugar perfecto para escribir un cuento de monstruos. Y no diremos cuál es el monstruo, pero está horripilante, no solo por el líder, ¿no? Que ya es horroroso. Sí, no es que queramos spoilear mucho, yo no lo voy a hacer, pero la verdad ese cuento sí es bastante descriptivo, te puedes imaginar las montañas de basura, y justo a raíz de esta viene la siguiente pregunta, que pues básicamente cuando uno escribe o un escritor es capaz de plasmar sus ideas en un papel, muchas veces si no es periodismo que tiene que ser como aferrado 100% a la verdad de lo que estás viendo, pues tiene que venir todo de tu cerebro, ¿no? Todo de tu imaginación. Y en ocasiones tú piensas, ¿qué va a decir la gente, no? ¿Qué me van a juzgar? ¿Qué van a decir de lo que estoy pensando? Y en ese momento en el que lo plasmo, hasta dices, ¿lo pongo o no lo pongo? Y pues hay que ponerlo, ya habrá alguien, ¿no? Hace poco yo estaba escuchando a una persona que es especialista en filosofía del yoga y decía que leer de terror ensuciaba tu mente. Entonces, justo por eso, después de que yo lo escuché, dije, ay, perdón. Entonces, justo por eso yo quiero saber por qué escribir de terror. Yo creo que aquí muchas veces el género se da por las condiciones en las que te da el cuento. Yo creo que uno escribe porque le encanta escribir y le encuentra un gran gusto a narrar historias, ¿no? O sea, no solamente del terror. ¿Por qué el terror? Porque el terror es muy divertido, porque el terror te da muchas cosas que imaginar, que pueden ser perturbadoras. Hace poco un escritor me decía que él solamente leía libros difíciles. Yo no sé si sean difíciles. Yo lo que creo es que uno debe de mover al lector, ya sea a la risa, ya sea a que de repente se sienta empático con los personajes, o a que quede perturbado, que diga,
ay, esas puertas del viaducto, cada vez que paso por ahí voy a pensar lo peor, ¿no? Pero es parte de poder hacer cosas que perturben, que hagan que la gente no se sienta cómodo. Yo creo que mucha de la creación en cualquier sentido es hacer que la gente no se sienta cómodo. Entonces, habría que recomendarle una buena dosis de Lovecraft al maestro yoga. O una buena dosis de tus cuentos. Puede ser, puede ser. ¿Qué autores te han perturbado a ti? Híjole. Obviamente Lovecraft. Y luego tú eres principal culpable de que haya leído a Paul Tremblay, que Una cabeza llena de fantasmas es una de las novelas más perturbadoras que hay y más maravillosas también. Esta de los chavos en el orfanato, Boys in the, ¿cómo se llama? Vale. Boys in the Valley, también es muy perturbadora. Hay 2 o 3 autores mexicanos. Hay un autor mexicano que la novela luego al final no es tan... pero hay una cosa por la que lo leí, que la primera era el título. Y creo que es de las cosas que de repente me hacían pensar en la posibilidad de poder hacer este tipo de literatura en la ciudad. La novela tiene un título hermoso que es Colman el aire nuestros muertos. Y es una historia de vampiros contra hombres lobo en plena Ciudad de México. Suena más de aventura, es mucho más, pero también estaba en este paisaje nuestro urbano. José Luis Zárate con La ruta de la sal y el hielo. Últimamente está Alma Mancilla con Fulgor. Y este escritor sueco que siempre me parece impronunciable, que es el autor de Déjame entrar, que también tiene una serie de novelas muy perturbadoras, muy extrañas. Además, si los imagino en el hielo, en Suecia, todavía se vuelve más perturbador, ¿no? O sea, si algo es atractivo de Frankenstein es el monstruo corriendo en el Polo Norte tratando de alcanzar su venganza, pero sí, básicamente yo creo que porque Edgar Allan Poe lo leí, pero no causó en mí lo que causó Lovecraft. Y algunos de los seguidores de Lovecraft, ¿no? Y creo que esos son. Esta es una pregunta que también ya le había hecho, pero chance, ya cambió de opinión, o no sé. Como, pues aquí la verdad es que somos muy fanáticos de la cerveza, de los maridajes. Entonces, mi pregunta era, de acuerdo a los cuentos que hay pues en esto, en su cuento, básicamente, pues, ¿cuál es el maridaje que pondría en cada uno de ellos? ¿Sigue siendo el mismo? Con este tomaría qué, tal vez en esta hora del atardecer. No voy a quemar porque a lo mejor no voy a decir lo mismo, pero en el mismo río no te bañarás 2 veces, ¿no? Con los espacios oscuros, los umbrales y tequila. Con el océano indestructible es mezcal. Con el cuento de Frankenstein es whisky. Está rudo. Con los cuentuits, con los cuentuits y los de los alacranes, es una chelita. Y me falta... ¿Un estilo en especial o la que sea? No. Siempre stout. Y cuando me falta... Y después de que se fue, comenzó la espera. Híjole, ese sí es como de Cherry Coke, ¿no? Es como de Cherry Coke.
Y de Lápidas mi jardín, pues ese es Otoño. Y ahí está. Sí. Entonces, ahí está. Para que los apliquen cuando estén leyéndolo. Todos los cuentos tienen mucha influencia cinematográfica, desde luego, a diferentes películas, diferentes géneros. Yo, por ejemplo, pensé en esta de Los Umbrales y luego se me ocurrió Lynch, ¿no? Y este personaje que habla al revés, que está en Twin Peaks, ¿no? Tenemos Frankenstein. Hay un homenaje en un cuento que se llama La Risa, que les recomiendo leer. No es el mismo Frankenstein del Toro. Y bueno, aprovechando, ¿qué te pareció la película del Toro? No me hagas esa pregunta, no la he visto. No la has visto. Estaba esperando las vacaciones para verla. Mira, lo que pasa es que en la nueva hay una cierta reconciliación entre el monstruo y su creador. Y precisamente, precisamente lo que quería comentarte era que te metes al tema de Frankenstein, pero respetando precisamente ese punto y esa carga que además habla de la oscuridad. Estamos hablando de una película de género gótico en el que no existe la redención. Entonces, era importante considerar eso y por eso pensé en La Risa. ¿Sí? Pero más que las películas, yo siempre voy al libro de Frankenstein, ¿no? Hay otra que sí es la película tal cual, ¿no? Y Los Umbrales, qué chistoso, porque cuando dijiste, nunca había pensado, pero cuando dijiste Lynch, me imaginé el personaje de Los Highway que aparece y desaparece en lugares. ¿No? Sí. O sea, momento de inmersión en algo que es como un sueño, pesadilla, laberíntico, todo esto me lo recordó bastante. Y desde luego tienes un homenaje que no, ahí sí no voy a decir nada. Exacto. Y después de que se fue, comenzó la espera. El homenaje es fabuloso. Tiene mucha mala leche, la verdad. Es muy triste, pero digamos que se centra en el hecho de el fenómeno sobrenatural pasó hace mucho tiempo y cómo se vuelve la vida de las personas con el paso de los años, ¿no? ¿Cómo no sales de ahí, no? Entonces, sí. Y de hecho, muchos de tus personajes no salen de ahí. Exacto. Y si salen para peor. También, por ejemplo, Armando es la persona que cualquier referencia de cine, si tú necesitas ver algo, es más, incluso si tú no has visto lo que te recomiendo hace 5 veces, ya te va a recomendar otra cosa, ya viste esto, pues tienes que verlo y todos son excelentes recomendaciones. Entonces, hablando de la inspiración, también, ¿cuál de los cuentos puede que no esté aquí? Pero ¿hay algún cuento que haya sido inspirado por algo súper raro que podemos decir, ah, caray, ¿cómo se me ocurrió esto a través de esto? Bueno, el cuento al que hace referencia Sergio, creo que el twist es bastante fuera de lo que es Hollywood, ¿no? Entonces, sí, se va peor. Así que digas, ¿cómo se me ocurrió esto? A través de esto. No, porque se me ocurre y entonces, ya después que lo veo, no es una mala idea, pero allá el joven Clavijo sabe muy bien que de repente tengo ideas medio extrañas. Entonces, no me cuestiono. Puede ser así como esto de las puertas, ¿no? Ahora voy viendo por la ciudad qué cosas me llaman la atención. Entonces, el otro día, no se pueden volar el puente, nada. El otro día encontré una coladera con un símbolo de Cristo de pez así. Y una cadena. Entonces, la historia está contada ya, nada más falta empezar a escribirla. Entonces, pero esas son las cosas que uno, bueno, a lo mejor por mis mismas deformaciones,
voy caminando y voy viendo estas cosas que me llaman la atención y voy escribiendo sobre ellas. Sí, ¿no? Quién sabe, tal vez para usted en los umbrales había algunas cosas y para otros Claro. es donde hay, no sé, hay hadas encerradas. Exacto, hay hadas que impiden que la ciudad sea feliz. Claro. Entonces esto, sí, y bueno, finalmente, como platicábamos hace rato, bueno, uno escribe porque tiene que contar la historia, porque le llama la atención la historia, pero hoy en día uno corre la fortuna. Algunos lo ven como una desgracia, pero yo creo que es una parte muy interesante de lo que vivimos hoy, que es si yo publico algo, 10,000 personas lo van a ver. Y se van a crear cosas que luego pasa como con Slenderman, ¿no? De una foto ahí en un portal, ahora tenemos películas, ahora tenemos historias, tenemos cuentos, tenemos juegos, tenemos 3 niñas en la cárcel porque mataron a otra en la vida real, porque Slenderman se lo dijo. Entonces, esta forma de construir hoy colectiva se vuelve bien interesante. Entonces, muchas veces soltamos y dejamos que alguien lo agarre y así tú tienes que hacer una secuela. Les dije que era muy insistente. Ok. ¿Cuál de los cuentos fue el más complicado de hacer? Los umbrales. De los umbrales. Los umbrales lo escribí, lo reescribí, lo escribí, lo reescribí, lo escribí, lo reescribí. 10,000 historias diferentes para llegar a este. Entonces. ¿Fue también para el que más investigaste? No, para eso no investigué nada. Ese fue pura imaginación, pura ver las puertas. Y acordarme de cosas como la sinagoga que está ahí en la avenida Monterrey. ¿Y cuál te requirió más, más investigación? ¿Y de qué tipo? Los de los alacranes, científica, para ver okay. El asunto de la luminiscencia. Básicamente, sí. Y un poco, tal vez, los lugares oscuros por ciertas cosas de ubicación de lo que sucede. Por ejemplo, desde que se escribió Los Umbrales hace unos años, ¿qué han cambiado? ¿Qué ha cambiado en Los Umbrales? Híjole, ya ni me acuerdo, pero obviamente el personaje se fue modificando para que le fuera peor. Y ahora también, ¿qué ha cambiado en Armando? Pues, a lo mejor los haría todavía más oscuros, pero la verdad es que había que soltarlos también, porque algunos de ellos sí los escribí, los reescribí, los publiqué en internet, los solté, los regresé, los volví a escribir. Y creo que hay que ponerles punto final para poder empezar a abrir los que siguen. Hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar, exactamente. Ok. No, nada más quería comentarte. Ahorita hablas de la cuestión de la escritura. Hay un personaje que me cayó bastante bien y que es el protagonista de Una vida común, que se enfrenta, yo creo que a una de las peores pesadillas que puede sufrir un escritor, que es no saber de qué demonios escribir teniendo el deadline ya encima. Sin embargo, su vida es mucho más rica de lo que él cree. Él se siente básicamente como uno de estos personajes bukowskianos, ¿no? Sí, como un estereotipo. Sin embargo, todo lo que le ocurre es mucho más fascinante que si fueran fenómenos sobrenaturales o todas estas cosas. ¿Qué tanto te identificas tú con este personaje? En el momento que lo escribí sí me identificaba con él. Ahora ya no, ahora me da gusto que le haya ido medianamente, haya encontrado un lugar en el mundo. Pero sí, en un principio a lo mejor sí me identificaba con él en varias cosas. De hecho, tengo por ahí otra cosa que es muy similar,
pero que va a dar otros giros. Pero estos personajes que de repente hay un momento donde de repente piensas que el ser escritor es un estereotipo, ¿no? Sin darte cuenta de todo, y que a lo mejor todo lo que además ves y crees, pues es solamente una escenografía. También hay un personaje que es en Los Umbrales que realmente aterra, que pues la verdad fue escrito básicamente para hacer eso, como algo que tú vieras y te disgustara. ¿En qué te identificas con él? En nada, en nada. Bueno, a lo mejor sí, en lo jodón. El mismo, cada uno tiene un poco de... Sí, sí, siempre todo tiene un poco de uno. Pero por algo bueno, por razones buenas. La insistencia. Sí, la insistencia sí, lo jodón. Mis hijas te podrían decir que no. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Norma. Hola, buenas noches. Qué gusto conocerte más a través de tus compañeros de mesa. Ahora entiendo la forma de un periodista deportivo, un autor, a un periodista, narrador, cronista del trabajo que hiciste de Mireles. ¿Te acuerdas el desayuno que te dije? Esto es para un guión cinematográfico. Me queda claro en esto. Y me hiciste recordar, Armando, El complot mongol. Al escuchar ustedes tres, la novela gráfica, la novela negra, transportaste directamente al complot mongol. Mil gracias. Felicidades. Gracias, el complot mongol, no, muchísimas gracias. Bueno, y lo de Mireles, cuando vea la luz, ese es más como cuento negro. Tiene que ser. Esa es una historia negra. Lo de Mireles es una historia negra. ¿Sí, alguna otra consulta, comentario, pregunta? Un pequeño comentario. No creo que haga para escuchar. No solo quería saber esto de combinar bebida con cuento. Si uno quiere leerlo de corrido, hay que seguir todos los pasos. Sí. Lo mejor es no leerlo de corrido. Pero bajo el esquema que plantea Paulina de maridaje, pues ni modo. Sí, sí, termina siendo un revoltijo, pero se disfruta. Cuidado a los dos. Quería preguntarte si no has tenido la negra intención de combinar estos relatos de terror con tu actividad de cronista deportivo. Creo que nuestro fútbol mexicano está lleno de historias de terror que creo que superarían con muchos relatos, lo crean. Voy a hacer un pequeño spoiler porque en algún momento del año que entra, aquí en Bonap va a aparecer un libro de antología de cuento deportivo y ahí hago en el que a mí me toca, hago un poco de esto que tú dices, pero es mejor el de Paulina, es más terrorífico todavía. Y la otra es que a mí no me gusta el fútbol. Entonces sí podría escribir una historia de terror de fútbol, por lo mismo, pero que más bien como una historia, no sería una historia de ficción, sino más bien sería una fotografía de lo que pasa no solamente en el fútbol, sino en el periodismo deportivo, ¿no? Sí. Entonces esto me has hecho pensar que tengo que sentarme a escribir algo así. ¿Y algún comentario más final? Yo quería preguntar, ¿cómo es? O sea, que si es tan fácil escribir para niños y dar estos saltos si ya cambiaste y te vas a quedar con
con los adultos o vas a seguir escribiendo para niños? Pues a los niños les encantan las historias de terror o las historias de ciencia ficción también. Entonces, pues sigo escribiendo de todo, ¿no? Sí hay ahí un par de cosas. Hay 3 infantiles que todavía están ahí. Hay nuevas historias de terror, hay nuevas, pues, lo que se me vaya ocurriendo. Allá el señor Clavijo sabe de otras cosas que no podemos revelar, pero algún día se verán. Y eso, todo lo que va cayendo, todo lo que se me va ocurriendo, y tengo tiempo, porque luego esa es la otra, pues voy escribiendo, aunque sean 2 renglones diarios. Pero yo solamente quiero agradecer a todos, absolutamente a todos que estén aquí, tantos amigos, tanta gente que yo quiero, que está aquí, sorpresas como Ricardo. ¿Dónde estás, Ricardo? Qué sorpresota, mi querido Ricardo. A Enrique, que llegó al final, pero acá está. A Fernando, que también llegó una vez que arrancamos. A Toño Barjau, muchas gracias. A Alejandro Vázquez Vela, muchas gracias. A Norma, a todos, a cada uno. A Elisa Castellanos también, que está allá. Castillejos, perdón, Elisa. No, ya me equivoqué. Teresa y Castro. Soy un pendejo. Teresa, perdón, discúlpame. Muchas gracias a todos. Toño Bautista, querido amigo. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues disfruten el libro y si cualquier cosa, pues ahí me encuentran en Twitter o en Blue Sky para reclamar. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Bonilla Ortigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Armando Enríquez, a Paulina Ramírez y a Sergio Hernández por esta presentación de Los Espacios Oscuros y las Narraciones Extraordinarias. También aquí el público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa y vamos a hacer un brindis de honor ahora para celebrar la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.